Hola a todos, bienvenidos a AFIT el Podcast, charla entre colegas, episodio 6 de la temporada 3. Y hoy venimos a hablaros de lesiones, tecnología y entrenamiento inteligente. Cómo seguir avanzando sin romperte. Pues nada, yo voy a hablar mi tema de hoy, que es de tecnología, gadgets, fricadas varias. Nos han pedido este Voy tema. preparando, a ver. Nos han pedido este tema. ¿Qué aplicación me vas a decir? Aplicaciones, relojes, anillos, bueno, un montón de cosas Relojes inteligentes. que están, sí, que están ahí en auge en el mercado. ¿Y por qué es esto? Porque al final el cuerpo manda señales siempre de alerta que en este caso no sabemos interpretar o que no sabemos utilizar, y hay una serie de herramientas muy sencillas y muy potentes que nos van a ayudar sobre todo con el tema de la recuperación. Entonces, hoy os lo voy a explicar de una manera sencilla las diferentes cosas que nosotros tenemos que intentar, en la medida de lo posible, en una planificación deportiva y de entrenamiento, el controlar. Una y la más importante es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto se llama HRV, hay muchos relojes inteligentes que ya te lo calculan solos. Entonces esto es, pues, nosotros entre latido y latido, si imaginaos tenemos 60 pulsaciones por minuto, cada segundo no es una pulsación. Es decir, no va el corazón no bombea por segundo una pulsación. No es un metrónomo. Exacto, no es un metrónomo. Entonces, hay algunos que son milisegundos, otros duran un poquito más. Y entonces, esa variabilidad de esa frecuencia cardíaca es lo que te mide el HRV y es lo que te miden este tipo de gadget. Entonces, esto es muy importante porque, claro, si en este caso la variabilidad es buena, es flexible y es alta, eso indica pues que el cuerpo está recuperando de manera óptima y entonces va bien. En cambio, si va bajando, el problema es que necesitamos pues un descanso. Entonces, ¿por qué es importante? Pues es importante medirse todos los días, nada más levantarnos en descanso, con algún gadget que ahora voy a mostrar, pues esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, si esa variabilidad baja durante los 3 días posteriores, es decir, si nosotros tenemos, imaginaos, 80, por ejemplo, no marca de HRV, 70 y pico, 90, pero hay 3 días seguidos que a lo mejor te baja 50, 60, 48, por ejemplo, ahí es cuando hay que meter un día de descanso, pues que se haga más movilidad, descanso activo, paseo. Porque seguramente, si eso pasa, imaginaos, lunes, martes, miércoles, jueves, si el viernes hacemos ese tipo de trabajo de descanso, porque hemos visto que en los 3 días anteriores ha bajado mucho, seguramente el sábado volvamos a tener la variabilidad de la frecuencia cardíaca buena y hagamos un buen entrenamiento y estemos frescos. Entonces, ¿cómo medimos esto? Bueno, pues a ver, hay gadgets como pueda ser Hoop, que es una pulsera muy chula, que de hecho la patrocina... ¿cómo se llama el ciclista el Van der Poel, que es campeón del mundo? Que es una pulsera muy chula, pues que te mide todo, ¿vale? Te mide control de sueño, de lo que luego lo hablaré, te mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, te mide, bueno, pues un montón de variables. Y entonces esa te la mide en muñeca. Hay otra que se llama, la tengo aquí apuntada, que es un anillo, que la acaban de sacar recientemente. De hecho, luego en posedición, este tipo de gadget os lo vamos a dejar también, ¿vale? Este sería el Hoop. Tengo que mirar si me lo puedo descargar en el reloj. WHOOP es la pulsera, y luego se llama Aura Ring, que es un anillo. Es un anillo que pues muy chulo, que te lo mide con las pulsaciones en piel. Dedo. Entonces, esos serían los dos gadgets más importantes. Yo he traído hoy algo más sencillo, por si alguien no se puede gastar ese dinero, no quiere o lo que sea, que es una aplicación móvil que se llama HRV4 Training, ¿vale? Que está, por ejemplo, en Apple Store, que son
que son 10 euros. Yo la he estado probando y entonces simplemente te la descargas y con la cámara tú le das a medir, ¿vale? Y pones el dedo de la linterna, puede ser. Exacto. Entonces tú le das aquí a... Ahí ya se te activa la linterna. Eso es. O sea, le das aquí Y te va midiendo. y simplemente tienes que tapar la cámara, relajarte y entonces te lo va midiendo. Es 1 minuto. Claro, te va poniendo la... Un te va minuto poniendo, tú... te va midiendo toda la frecuencia cardíaca que tienes durante ese La minuto. variabilidad de la frecuencia cardíaca, Claro, el por eso. HRV. Entonces tú te relajas así, nada más levantarte en la cama, le pones la aplicación y te lo mide en cámara. Evidentemente no es tan preciso como los gadgets que os he dicho anteriormente, o sobre todo lo que yo hago alguna vez, que es con el Polar, me pongo la banda, la H10. ¿Vale? Pero en 1 minuto te mide la variabilidad. Entonces, bueno, dejaremos también la aplicación en el podcast y haremos un ejemplo para que se vea, ¿vale? Entonces, mira, ya pasa el minuto y me pone el resultado, ¿vale? Pues es 63, ¿vale? Entonces eso lo vas regulando durante toda la semana, lo vas calculando. ¿Cómo había planteado yo eso? Yo tampoco. O sea, yo aquí, por ejemplo, estaba mirando que en el Garmin te va poniendo cómo va fluctuando, que al final es eso, lo que pasa es que no te da el valor. Pero sí que te va fluctuando al segundo tus pulsaciones. La frecuencia cardíaca, sí, pero, Eso es. pero no te da ese valor que tú puedas medir. no es lo ¿sabes? mismo. O sea, no Claro. es lo mismo la... Sí, la o sea, variabilidad que la frecuencia que tienes. Eso es. Exacto. O sea, la variabilidad al final es durante un periodo de tiempo te va Durante un mirando minuto- todos los cambios que hay de frecuencia cardíaca. Y te da un valor, es decir, pues fluctúa lo que decías tú, un 60. Entonces, si te fluctúa un 60 y luego te baja a 40, es que tu variabilidad está baja. Eso y es. tienes que descansar. Te mide, o sea, la diferencia entre el latido y latido por segundo, Claro. te mide El tiempo que pasa. el tiempo que pasa, la diferencia entre uno y otro. Entonces, si tienes 60 pulsaciones, pues de pulsación a pulsación, esa variabilidad que habéis tenido. Entonces, eso es muy importante para deducir, en este caso, el grado de fatiga, cansancio del sistema nervioso, y es un valor bastante fácil, pues lo acabamos de hacer con la aplicación Sí. esta del móvil, esa lo puede tener cualquiera, es muy barata. Yo, por ejemplo, pues a ver, tengo un Polar y la banda H10, pues ya te lo mide, y eso es mucho más, evidentemente, más te exacto. lo va a medir más exacto. Y luego pues está el tema del anillo y la pulsera Hub, ¿vale? Que además son estéticas, sí que es verdad que valen un dinero, pero funcionan bien. Joder. ¿Alguna pregunta de esto tenéis o no? En principio de esto creo A mí me que ha no... gustado. Vale. No, yo no lo sabía. No Yo lo del anillo, o sea, lo otro sí que lo había oído, pero lo del No, anillo... ni lo del el tiempo entre pulsación y pulsación y tal. La variabilidad. Sí, la variabilidad es interesante. Yo lo único que es lo que me fijo, bueno, ya hace tiempo que no duermo, no con me el gusta reloj, dormir para ver con el reloj. sueño, si es profundo o no. Tal. No, para ver qué latido, o sea, ¿Qué qué frecuencia frecuencia tienes en tengo reposo? en reposo absoluto. Eso es ese es el punto 2 que iba a tratar. Claro. Es la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, esto también, alguien que se quiera controlar, en este caso el control de las cargas, el descanso, ya sea profesional o no, yo creo que es importante. Si anotas en una libretita todos los días, te pone ya sea el reloj, el reloj o cualquier gadget de estos. Si no, pues como antiguamente a la vieja usanza, 60 segundos aquí y cuentas. Y ahí te saca La sí, es frecuencia la cardíaca. cuenta la vieja, pero son 60 segundos. Te coges aquí la yugular y te calculas. Que no quieres contar durante 60 segundos porque te pierdes, pues lo calculas con 6 segundos y multiplicas por 10. Que eso es algo ya bastante básico y cutre, pero oye... Una idea. Bueno, o 10 y multiplicas por 6. Exacto. Es lo mismo. O 15 y multiplicas por 4. Vale, pues eso, lo que quieras. Entonces... Seguro prefiero no multiplicar. O 20 y multiplicas por 3. Eso es. Entonces, el tema del pulsómetro, nada más levantarte le pones y entonces te mide la frecuencia cardíaca en reposo. Y eso te lo vas apuntando en una libretita y dice, bueno, pues tengo 48, 52, 47, 60. Y dices, bueno, ahí ya me he ido, 55. Y ahí dices,
vale, pues más o menos mi media está en torno a las 50 pulsaciones. Bueno, pues si esa variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo sube entre un 5, 8, 10%, eso significa que ya hay fatiga. Es decir, si nosotros más o menos estamos estable en la frecuencia cardíaca de reposo, pero un día nos levantamos con, imagínate, 70 o 75, al día siguiente nos volvemos a levantar con 80 y al día siguiente nos volvemos a levantar con 78, ya es una señal de alerta de decir, paramos. Descansa. Entonces, si calculamos el HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y calculamos la frecuencia cardíaca en reposo, la media, y calculamos 3 días, que es alta, ya también es un síntoma de pues, cortisol alto, fatiga del sistema nervioso central, CPKs, la creatinquinasa que está alta, del daño muscular, que eso hablaré ahora. Entonces, estas dos cosas son cosas sencillas que podemos hacer. Lo que pasa que yo ahí veo un pero. ¿Qué pero? O sea, me refiero. Esa realmente no es tu frecuencia cardíaca en reposo. Nada más levantarte, dices. No, o sea, no. Claro, o sea, tú te refieres a cuando estás durmiendo tu frecuencia profundamente. cardíaca en reposo es inconsciente. O sea, es estando dormido. Claro, pero a ver, lo más cercano a dormido, si no tienes un gadget que te mide, en Ya, este ya, caso, cuál ha sido tu frecuencia cardíaca en el Pero que sueño. me refiero que en ese caso sí que necesitarías un gadget. Para medir la frecuencia cardíaca en reposo. Sí, evidente. La real, me Eso refiero. es lo primero que he dicho. Que el gadget al final te la va a medir real porque vas a ver las pulsaciones que has tenido por la noche. Pero que si no, Ya. pues nada más levantarte Pero que tranquilamente, digo te quedas en cama. Que en este caso te puedes hacer una idea a nivel, pues eso, si no tienes un gadget, pero que la única forma real de ver tu frecuencia cardíaca en reposo es en este caso con la tecnología. Con la tecnología, sí, Porque en un Sí, alto pues. esfuerzo sí que lo puedes hacer a la vieja usanza. sí. Ujú, No necesitas un gadget. ujú. Me explico que si quieres ser preciso, Sí, tienes la única que- forma de saber cuál es esa variabilidad de tu frecuencia cardíaca en reposo tiene que ser a nivel tecnológico. Totalmente. Para ser pulcros, Exactamente. sin duda. De acuerdo. Otra cosa, el control del sueño, que eso es importante, porque, a ver, hay 3 fases de sueño. Una es, pues, si duermes ligero, que, bueno, pues es para ir tirando. Yo duermo sin ropa, o sea que duermo ligero. Duermes en bolas. Sí. Pues eso, el sueño ligero, Pues sí, ligero de vale, ropa, pues. efectivamente. Sí, el sueño ligero, pues bueno, te da para ir tirando el día a día, ¿vale? Pues, pero si no entramos nunca en sueño profundo o en fase REM, que estamos hablando de que ya ahí ya se dan los procesos de regeneración hormonal, los procesos de regeneración muscular, incluso emocional y pues necesitamos en este caso medir a ver si realmente no vale con decir he dormido 8 horas, porque puede dormir 8 horas, pero en realidad Pero no ha reparado buenas, ninguna. eso es. O sea, no has entrado ni en REM ni en sueño profundo. Entonces, bueno, pues para esto también necesitamos la tecnología. En este caso, pues bueno, pues como he dicho, Hoop o el anillo, el Oura pues te miden el sueño, los ritmos circadianos y cuánto tiempo has estado en REM y cuánto tiempo has estado en profundo, el Apple Watch y tal. Entonces, ahí sí que a la vieja usanza, pues si te levantas y Bueno, estás de mal te humor. puede servir, pero claro, es eso. El estrés también Claro, juega un factor importante. Claro, pero eso te lo miden ellos. O sea, te Sí, miden sí, el claro, tiempo Te miden de esto calidad por del la sueño. frecuencia cardíaca, tiene varias cosas. Eso es. Entonces, bueno, la manera, pues así decirlo, de andar por casa, pues sí, ya te levantas y puedes apuntar cómo te has levantado, cuál es tu estado emocional, pero claro, Igual de preciso. ¿no? estás cansado, igual de preciso no es, efectivamente. Hace el apaño. Vale, otra cosa que yo creo que hay que medir y que es importante complementar, en este caso con los gadgets, es el RPE, la escala de percepción del esfuerzo. Si nosotros ya hemos medido el HRV, hemos medido la frecuencia cardíaca en reposo, hemos medido la calidad del sueño y tenemos un control del esfuerzo que hemos hecho a nivel semanal y a nivel diario del entrenamiento, pues del 1 al 10, cómo de esfuerzo, en este caso, ha sido el entrenamiento. Pues eso, si se lo metes a los gadgets, ya al final te va haciendo una estructura del volumen de cargas y los descansos mucho mejor. Entonces, bueno, eso es sencillo también de registrar del 1 al 10. Otra cosa que
que en este caso vamos a hacer un ejemplo que es la ACWR, que esto no me he aprendido el nombre en inglés, que es Acute Chronic Workload Ratio, que es como la diferencia entre la carga aguda y la carga crónica. Espectacular. Lo vuelvo a repetir. Sí, por favor. ACWR, Acute Chronic Workload Ratio, Espectacular. que es la diferencia entre la carga aguda, los 7 últimos días, y la carga crónica, que es la semana. Entonces, no puede estar, tiene que estar entre, ya lo explico los datos y cómo lo calculamos, entre 0,8 y 1,3. Entonces, menor de 0,8 estaríamos hablando de que no tenemos, o sea, nos vamos a desentrenar, es el volumen de la carga es bajo, y por encima de 1,3, ya valores de 1,5, vamos a llegar a fatiga, riesgo de lesión y sobreentrenamiento. Vale. Bien, entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, vamos a hacer, y luego lo sacaremos igual en edición. Vamos a hacer un ejemplo, y esto se calcula, por eso he dicho lo del RP. Vamos a hacer un ejemplo claro de una persona tipo de AFIC Club. Vale. Entrena 2 días a la semana. ¿Cuál sería para vosotros el tiempo efectivo de entrenamiento? ¿45 minutos? 45 minutos. ¿Sumando las dos? No, No, una. por sesión. 40, 45. 45 minutos. 40. 40 minutos efectivo. Vale, 40 minutos efectivo. ¿Y qué RPE siempre intentamos que trabaje? ¿Sobre 7, 8? 7, 8, sí. Más o menos. Es la idea. Sobre 10, 7, 8. Vale, pues entonces habría que multiplicar 40 por... Imaginaos que entrena en 7 de RP, de escala de percepción de esfuerzo. Serían 280. Si en este caso le sumamos otra sesión más, pues serían otros 280, que es una persona que entrena 2 días a la semana. Vale. Además, durante esa semana, pues es muy probable que camine por lo menos 2-3 días a la semana, 1 hora. Que eso de RPE, más o menos, ¿cuánto le diríamos? ¿2, 3? Sí. Sí, Serían... ponle 3. Ponle 3 días a la semana, 1 hora. Eso es. Vale, que eso serían pues 180 minutos, si no me equivoco. Sí. Y lo tendríamos que multiplicar por 3. Que eso serían 540 más los 560. 1100. Más los 500 es 1100, vale. Entonces, ¿cómo sacamos en este caso? Este sería el RP. Entonces, habría que dividirlo, ¿vale? Entre en este caso, los minutos que ha entrenado, ¿vale? Que estaríamos hablando de que cuántos son En total, en total. son 40 y 40. No, minutos totales. Minutos totales entrenados a la semana. Sí, a ver, ¿Te refieres? el Entre los ejemplo 3 días le tengo aquí hecho ya. caminando y... Pues son 60 los Pues 3 días son, sí, caminando. por 18, 180 y No, otros 80 son 240 minutos. Vale, 240 Pero minutos. cuentas No, solo, 260, perdón. 260. pero cuentas solo Los 3 días andando 40 minutos y 40 efectivos. minutos efectivos. Claro, lo que hemos multiplicado, ¿no? Por Vale, pues entonces sí, 180 más 80. más 80, Más 80. 260. 260. No, no, más 80, 260, sí. 260. Qué ¿Te hago la tensión, división yo? o qué? Vale, y ahora imaginaos que la media semanal es esta, ¿no? La de 1000, ¿cuánto hemos dicho? 1100 1100. minutos. 1100 minutos, vale, O sea, no 1100 minutos, o sea, 1100 es los minutos por la El- escala de esfuerzo. por el RP, exacto. es. Imaginaos que una semana esa persona, aparte de entrenar 2 días, va a un tercero porque tiene que recuperar o porque lo que sea, y sube un día a la montaña, por ejemplo, y hace otro entrenamiento de bicicleta de no sé qué, que no está acostumbrada. Vale, pues entonces aquí es lo que hay que calcular. Es decir, si la semana tipo suya base es 1100, Sí. bien, habría que calcular la diferencia con la semana, en este caso. Que O sea, eso es el extra. mensual vamos a sacarle que es 1100. Ahora vamos a sacarle ese extra, por ejemplo. Vale. Pues si hemos dicho que Pues son... son 40 por minutos de entrenamiento extra por 7 que el esfuerzo, ¿no? Son 280. por un 280 lado. más. Eso es, más salir en bici que ponemos 1 hora y media o 2. Pues vamos a poner 2 horas. Y Y- RP 5. 5, vale. Son 120. Optimista soy, ¿Eh? Soy muy optimista. Son Bueno, pues 600. una hora. O bueno, por 1 hora. Una hora, sí. Venga, calcúlalo tú, Jorge. Espera,
que estaba de cabeza, pero ya son muchos números. 2,80 por un lado, luego hemos dicho 60 minutos por 5 de esfuerzo, son 300, más 2,80 son otros 580. Eso solo con la bici y el entreno extra. El entreno extra. Y imaginaos que sale a caminar Otro día más, el del fin de semana, por ejemplo. Por ejemplo. Otra hora más, que son 60. Que va a la montaña, con un RP un poco mayor. Vale, son 60 3 sesiones por 5 pongo también de RP. 5 en la montaña. Por RP. ejemplo. Son 300. Estamos hablando de 880. Pues a esos 880 le sumamos los 1100 que... 2000. Son 2000. Sí. Pues entonces ahí es la división que habría que hacer para sacar el... Los 2000 entre los 1100 que tiene. Exacto. ¿Y sale? Uno casi... No, 1,8. 1,8. 1,8. Pues justo. Esa he persona dicho, que sí, no está acostumbrada. por encima de 1,3, 1,8. Esa semana... A la semana siguiente hay que tener cuidado. que va a estar Efectivamente. reventada. O sea, ahí nos habríamos pasado en el volumen de carga con respecto a la semana, con lo cual si seguimos acumulando la semana siguiente algo parecido, el riesgo de lesión es muy, muy grande. Entonces, Sobreentrenamiento. exacto. Llegaríamos a sobreentrenamiento y el riesgo de lesión sería alto. Vale. Esa sería una manera de calcularlo. Este valor también lo calcula la aplicación, en este caso del que os he dicho de el H... Es que no me he aprendido el... Sí, bueno. El HRV4 Training, que es la aplicación que calcula aquí, pues esto también te lo puedes meter. lo puedes meter ahí. ¿Vale? Y bueno, pues ya por último vamos a hablar ya de la fricada máxima, que esto es en un futuro, a mí por ejemplo, que juego al baloncesto, me encantaría controlar, que son los marcadores bioquímicos. Entonces, a mí me encantaría calcularme, en este caso, pues la CPK, la creatinquinina en el daño muscular que yo tengo. Me encantaría calcularme el cortisol en sangre y me encantaría calcularme en un test hormonal como tengo la hormona GH, la hormona de crecimiento. Si además le sumamos a eso el lactato en sangre en el entrenamiento, pues ya tendríamos un control bastante importante. Entonces, hay test que yo he visto que en saliva te calculan en este caso el cortisol, ¿vale? Son test que valen en torno a $200, una cosa así, se manda al laboratorio y te lo calculan, tarda más o menos una semana. La CPK pues la tendríamos que hacer también a través de análisis de sangre. Entonces, los deportistas más o menos de élite calculan 1 o 2 veces al mes con un control sanguíneo, pues ese tipo de variables para saber si están bien de carga, si tienen que descansar o si no. Entonces, yo me imagino que poco a poco, como se está desarrollando ahora mucho el deporte amateur de triatletas, corredores de ultrafondo, 10K, triatlones, seguramente sacarán marcadores bioquímicos para calcular ese tipo de variables en nuestra propia casa. Joder. Y eso es un paso... Un avance importante y chulo, sí. Además. Una manera rudimentaria que yo tengo para calcularlo semanalmente es que, por ejemplo, a nivel muscular, ¿vale? De fatiga muscular. Si tú, por ejemplo, haces un CMJ, un salto, sí. Te mides una pared en 1 metro y entonces tú fresco sí. haces un salto y vas a llegar a una medida. Imaginaros, yo que sé, 2 metros 15, 2 metros 30, tal, no sé qué. Entonces tú todas las semanas, a principio de la semana, haces ese salto. Si ese salto se reduce de un porcentaje bastante importante, es muy probable que por lo menos ese día tengas una fatiga. Entonces también sería algo rudimentario, pero que se pueda notar. Lo digo para los prepas que aquí nos vean, sí, que ahora la pretemporada que no tengan medios. Eso es, que no tengan medios. La mayoría de los normales. Eso es. ¿Alguna cosilla más? No, yo la verdad que me ha gustado lo del anillo, me ha molado. ¿Sois de gadget vosotros o no? A ver, yo es verdad que me compré el reloj y sí que lo uso, pero antes utilizaba lo del sueño para medirme el sueño y tal, pero luego me manda un análisis todas las mañanas de has dormido, pues eso, profundo tanto, ligero tanto, no sé qué, tu frecuencia cardíaca, 20.000 historias.
Lo que pasa es que me molesta para dormir el reloj, macho. Es lo que me pasa a mí. Porque es macho. muy ancho, Lo iba a decir es ahora muy mismo. ancho y yo duermo con la mano debajo de la almohada, pongo la cabeza encima y me le clavo. Y al final me lo he quitado por eso. Por eso lo del anillo y esas cosas que digo, eso a lo mejor no te molesta, algo así finito, tal. El Es lo que diferente. pasa es que el anillo al final le tienes que llevar siempre. Ya, sí, eso sí. Yo la pulsera Estás esta... casado Con el anillo. La inteligencia artificial. Eso es. Yo la pulsera esa sí que no la veo mal, porque, bueno, una así negra y tal, pues queda así como chula de vestir. Sí. Incluso creo que hay jugadores que cuando salen a jugar la llevan y se la tapan con un vendaje. Sí, esa es Uy, una... que me cargo la tele aquí. Es una opción. Pero ya te digo, yo antes sí que lo usaba, pero ahora lo uso en el día a día de vez en cuando, o cuando entreno. Sí que es verdad que, pues hay veces que incluso te detecta, lo pones en modo entrenamiento y te detecta si estás haciendo un press de banca, un jalón o tal, y te cuenta hasta las repeticiones. Lo que pasa es que hay veces que por aburrimiento y por pereza de que tienes que estar marcando cada vez que haces una serie o tal, lo uso menos. Básicamente uso por la frecuencia cardíaca o si hago rutas, sí que es verdad porque llevo el Wikiloc en el reloj también o tal, pero poco más, la verdad. Entonces, no sé, si el anillo ese es lo que te digo, que a lo mejor es una cosa que, a ver, hay que ver el precio porque esas cosas valen una pasta. Bueno, suelen valer 400 pavos o por ahí. A ver, eso te lo tendrás que pedir para regalo conjunto Sí. de Reyes De de familiar. Algo hay que hacer de eso, sí.